vamos a empezar a soltar ideas, ¿ok? Autopublicar. ¿Cuál es la diferencia entre autopublicar y publicar? En el sistema tradicional, editorial, se supone que tú, como escritor, le mandas tu libro o sea, tu borrador, tu manuscrito. La palabra manuscrito hoy día se entiende como el borrador del libro, aunque viene de escribir a mano, nadie hace eso ya, o casi nadie, todos enviamos un archivo digital a una editorial para que ella lo evalúe y lo considere para su publicación. Y en un mundo idóneo y tradicional, en un sistema tradicional, después de pasar por un proceso de evaluación al cual sobreviven muy poquitos, si a la editorial le interesa, ellos inviertan en ti. O sea, te dicen, ok, yo lo quiero publicar y lo quiere publicar en teoría, y ya voy abriendo comillas porque todo esto es la teoría, la práctica funciona muy distinta. En teoría, porque considera que ahí hay un valor literario, divulgativo, que calza con la editorial y ellos creen que van a poder retornar su inversión. O sea, que ese libro tiene que estar en el mercado porque después eso se va a vender y ellos van a ganar dinero con eso. Eso entra en un circuito que no vamos a detallar hoy día, pero que ahorita, perdón, este stream, que se publica, pasa por distribuidoras, las distribuidoras lo ponen en librería, etcétera, 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 y el autor le ponen un contrato sobre la mesa que generalmente lo que serían sus regalías oscila entre un 9 y un 12%. En algunos casos muy poco favorables para el autor. Llegó a haber contratos de hasta 7% de regalías. Muy rara vez he visto de 12%. Muy rara vez se entregan adelantos al autor. La mayoría de las veces, salvo que sean ya autores que tengan como bastante recorrido o que tengan a gente que esté negociando, por ellos, la mayoría de las veces lo que sucede es que firmas un contrato estándar del 10%. En el mundo en español, la duración de ese contrato suele ser de entre 6 y 8 o 9 años. El libro, bueno, eso implica que los dueños del libro, en términos legales, va a ser la editorial y que tú como autor vas a cobrar el 10% de cada venta. Esos porcentajes pueden ir desglosados dependiendo de los formatos, porque hoy día hay muchos formatos. Está la publicación en papel, antes estaba la publicación de libro de bolsillo que está como en peligro de extinción, la publicación tipo tapa dura, está la publicación en plataformas digitales como Amazon, está la posibilidad de traducciones, la publicación de que se vaya, que lo compren editoriales de otros mercados, pero ese es otro entramado en el cual tampoco vamos a entrar ahorita. El caso es que firmas un contrato en el que lo normal es que las regalías sean más o menos de un 10% y vas a cobrar regalías la mayoría de las veces después de un año de que el libro esté en el mercado. Hay casos en los que esas regalías se pueden pagar a los 6 meses. Eso es lo tradicional y eso es lo que venía sucediendo o lo normal. ¿Qué pasa? El sistema de autopublicación siempre ha existido. O sea, siempre hubo gente antes de que apareciera el Internet que en vez de pasar por el filtro de las editoriales, lo que hacían es que ellos mismos iban a una imprenta y llevaban su libro maquetado, lo mandaban a hacer y ellos hacían el negocio directamente con la distribuidora y con las librerías. Esto implicaba, por supuesto, que más allá de sus habilidades para escribir, pues tuvieran ciertas habilidades de negociación. ¿Con qué fin hacían esto? Bueno, podía ser o uno, que esencialmente las editoriales no les estaban parando y ellos sentían que lo que tenían era algo realmente valioso y que debería estar en el mercado, o dos, que, bueno, sentían que podían vender, estaban muy seguros de que podían vender bastantes ejemplares y querían quedarse con la mayoría de los ingresos. O sea, no con el 10% de la venta de cada libro, sino tener un retorno de ingreso mayor, que por supuesto implicaba que ellos mismos invirtiesen en la publicación de ese libro. ¿Qué pasó? Que cuando llega el Internet y posteriormente aparece Amazon como modelo de negocio que empieza a poner en peligro las librerías en físico, y luego pues lanza las plataformas para que la gente suba ahí sus libros, el sistema de autopublicación cambió totalmente. O sea, fue como que el sistema se vio hackeado, porque ahora cualquiera podía, y sí, digo cualquiera que tenga conexión a internet, y tenga la paciencia para ver un tutorial en YouTube, podía subir su manuscrito, su archivo de Word o PDF, tienes que transformarlo y seguir ahí unas pautas técnicas que te impone la plataforma, ponerlo en el mercado del circuito de Amazon, que con el tiempo terminó convirtiéndose en la librería más grande del mundo y en una de las plataformas digitales, en una de las tecnológicas, en una de las empresas más importantes y más influyentes del planeta. Al punto de que Jeff Bezos, que es el dueño de la plataforma, es una de las personas más poderosas del mundo y que tiene más influencia en todo. O sea,
a nivel político, a nivel social, etcétera. Pero de nuevo, eso es otra discusión. En un principio, esto supuso como un grito al cielo para las personas que venían de mercados tradicionales. ¿Por qué? Porque no se cuidaban el tipo de publicaciones que se hacían en Amazon. Y no me refiero ya directamente a la calidad, que esto lo vamos a hablar más adelante, la calidad en términos literarios. Más adelante vamos a entrar directamente y en específico en lo que es la literatura, sino ya a cuestiones tan sencillas como lo técnico, que estuviera bien diagramado, que tuviese una portada que encajase, el interlineado, etcétera. Porque bueno, más allá de si la persona sabía escribir en términos artísticos o no, no necesariamente tiene pues, que saber diagramar ni nada de esto. Y como la plataforma vendía que esto era algo muy fácil, no se preocupaban en contratar a profesionales que diagramaran, editaran, etcétera, y publicaban ahí el libro como ellos lo habían escrito en su plataforma en Word o en el procesador de texto que fuese. Entonces, claro, había unas cosas que eran realmente espantosas. E insisto, no estoy hablando de la calidad per se del libro o de sus posibilidades artísticas, sino que sencillamente, bueno, ese interlineado estaba mal. Eso no estaba bien diagramado. La mancha, cuando me refiero a la mancha, me refiero a lo que está impreso, el área impresa de la hoja, estaba torcida. Entonces, eh, era feo, estaba mal hecho, etcétera. Con el tiempo Amazon fue poniendo como unas reglas mínimas. Hoy día creo que con un buen tutorial cualquiera puede hacer un libro aceptable, insisto, en términos de que se vea, de cómo se ve. Igual en mi experiencia, y he trabajado mucho en la plataforma, si no contratan a alguien que sepa diagramar, si no contratan a alguien que sepa diseñar, si ustedes no saben diagramar, no saben diseñar, y esto por no entrar ya en las fases de la calidad del libro, si no pasan por un editor, así sea Chimamanda, eso no va a quedar bien. O sea, necesitan, si van a autopublicar, un equipo de gente contratar un equipo de gente que se asegure que el producto final va a estar bien hecho, va a estar chévere. Es tan sencillo como cuando van a publicar, imagínense el proyecto musical que a ustedes les gusta. Cuarteto de No, Karol G, Bad Bunny, Kendrick Lamar, no sé, los Montaner, o sea, el que sea, el tipo de música que sea. Cada vez que ellos van a publicar un disco, hay un productor de por medio que puede ser puesto por la disquera o, si en el caso de los que hacen esto de forma independiente, pues contratan a alguien que haga la curaduría del álbum. Eso es necesario en todos los niveles de arte para poder asegurarse, no solo que desde un punto de vista de técnico esté todo bien, sino porque siempre es necesaria la mirada externa de alguien que te ayude a ver cosas y a editar y a mejorar cosas en tu trabajo que tú no estás viendo. Pausita para tomar esto que nadie adivina qué es. Entonces, bueno, estas posibilidades hackearon y cambiaron un poquito el mercado y levantaron mucho tipo de polémicas, ¿no? Verdaderas campañas en contra de Amazon, libros que se han escrito en contra de Amazon, que vienen de sectores bastante tradicionales del circuito literario y del circuito editorial, algunos con argumentos bien sostenidos que tienen que ver como, bueno, sí, las aspiraciones de Jeff Bezos en términos de dominio, entre comillas, del mundo o de influencia del mundo, en cómo esto está afectando los mercados y la circulación de las librerías, en fin. Pero bueno, también otras que venían un poco más desde una mirada naif, como el hecho de que, bueno, pero es que Amazon se queda con la gran cantidad, o sea, con un porcentaje muy alto de las ventas y ya, pero las editoriales se quedan con, o sea, no las editoriales, distribuidoras y librerías se quedan con un porcentaje muy alto de las ventas en el caso de los autores que publican de forma tradicional, digamos, con una editorial. O sea, si la discusión se resume o se reduce a términos exclusivamente financieros y de circulación del libro, eh, tú como escritor es probable que ganes mucho más dinero autopublicando en Amazon y vendiendo 1.000 ejemplares ahí que vendiendo 3.000 o 4.000 o 5.000 o hasta 10.000 ejemplares en una editorial tradicional. Con el agregado, que esto hay que decirlo, en el mercado al menos hispano, no voy a meterme en otros mercados porque no sé tan al detalle cómo funciona, que el mercado hispano de literatura y editorial siempre ha estado marcado por una gran opacidad. O sea, todo esto que yo les expliqué al principio de cómo funciona, tú envías tu libro, el libro se publica, las editoriales lo envían a distribuidora, la distribuidora se encarga de que llegue a las librerías. En las librerías se supone que debería trabajar un librero o una librera que no es alguien que vende libros y ya, sino que ha leído y que tiene cierta formación cultural que les permite además identificar qué tipo de gustos le puede gustar al cliente potencial
Entonces, hay toda una cadena de pasos para que esa obra artística llegue a las manos de quien debería llegar y luego el dinero pues se va, los ingresos se van como diluyendo hasta que el autor pues cobra sus regalías. Em, pero en la práctica hay mucha opacidad, o sea, a ti como escritor te dicen, mira, cuando te hacen un corte de cuentas al año o a los 6 meses, te dicen, mira, se vendieron tantos ejemplares, ya, pero tú no sabes si esos ejemplares de verdad se vendieron, no sabes si se vendieron más, si se vendieron menos, no sabes, o sea, es muy fácil alterar todos esos números de cuentas y la realidad es que no tengo estadísticas al respecto, pero es fácil entrar y buscar en internet o buscar las experiencias de diferentes escritores consagrados y no consagrados, que históricamente ha habido mucho descontento de parte de los escritores por cómo funciona la industria editorial en términos de respeto hacia el autor. Voy a resumirlo en este caso. Isabel Allende, que es una super bestseller mundial, estuvo en La Revuelta, el programa de comedia que protagoniza David Broncano en España y que es uno de los más vistos en el mundo en español. Y David Broncano ahí siempre hace dos preguntas que son parte de la dinámica de chiste del show, pues le hace dos preguntas a los invitados. Una es cuántas relaciones sexuales has tenido en los últimos 30 días y tiene un sistema de puntuación para eso. Y el otro es patrimonio total, cuánto dinero tienes en el banco. Isabel Allende respondió creo que respondió la del sexo, pero en cuanto al tema de dinero, así su comentario como que, bueno, porque claro, Broncano le dice, has vendido tantos ejemplares. Entonces, claro, a $1 o a $2 por ejemplar, esto da tanto, entonces, hostia, debes tener una pasta, no sé qué. Obviamente todo esto en el contexto de chiste, es un problema, es un programa de humor. Isabel Allende dice, bueno, sí, pero eso es lo que te dicen que vende, eso es lo que, más lo que no vende, más lo que no te muestran. O sea, deja ahí a caer un comentario como descontento y como que esto suena muy bonito en la teoría, pero en la práctica no es tan así. Que claro, lo que hace es que todos los escritores que no somos Isabel Allende en términos de atención, o sea, que no generamos ni el 10% de atención y de fervor en las masas que genera Isabel Allende y nos conoce ni el 1% de la gente que conoce Isabel Allende, pues terminamos concluyendo, vamos, si a ti, o sea, si eso es lo que tú piensas y, y así es como te va a ti, pues ¿qué quedará para todos los demás? Entonces, bueno, como en cualquier industria, como en cualquier este sistema pues de empresas, hay sus cosas que funcionan y sus cosas que no. Y en particular, sí, cuando hablamos de mercado hispano, hablamos de Latinoamérica y hablamos de España. Y habría que meter también a Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay una gran cantidad de hispanohablantes. Pero digamos que los latinoamericanos nunca hemos sido muy famosos por ser las personas a nivel institucional más honestas y correctas que haya. Es la tierra de la corrupción y eso se ve reflejado en muchísimas instituciones y en diferentes empresas. Y en España, pues, creo que un poco ocurre lo mismo, aunque probablemente a una dimensión menor o con más instituciones que puedan regular. Lo que quiero decir es que hay un sistema que pues genera o que ha generado históricamente bastantes incomodidades en las personas. Entonces, por un lado tienes ese sistema tradicional para publicar, que también hay que decir, insisto, es bastante difícil entrar ahí, y tienes lo que es autopublicar a través de plataformas digitales como Amazon o de lo que es una manera tradicional, que es que tú ibas a la imprenta, imprimías tu libro y después tú mismo te encargabas de enviarlo a librerías y distribuidoras. ¿Qué pasa ahora bien con el circuito tradicional de edición de libros? En casi cualquier industria, el productor es el que se queda con menos dinero versus el distribuidor y los vendedores. Y esto tiene o sea, una razón de ser. Cuando tú ves los números y los ves también en la industria editorial, eso tiene sentido. O sea, el tipo o la tipa que está cultivando en el campo y que está haciendo, sembrando, cosechando, no sé, tomate, le compran el tomate a un precio, ese tomate después que los compra una distribuidora que lo va pasando a diferentes supermercados y ese precio de venta es muchísimo más alto al de tal, o sea, cuando yo voy a comprar un tomate en el supermercado que vivo en una ciudad, me cuesta mucho más que lo que me costaría ir directamente al productor y decirle, mira, dame un kilo de tomate. Pero claro, yo estoy yendo al supermercado que está a 20 minutos de mi casa, el productor está a 4 horas, hay todo un sistema que implica
gente trabajando, que implica gasolina, que implica unas organizaciones y unas estructuras que justifican que la distribución del dinero sea más o menos de esa forma. Está bien, está mal, puede ser mejor, puede ser peor, depende de la industria, eso es otra discusión. ¿Cuál es la particularidad que tiene la industria editorial? Y en especial, y aquí voy a hacer ya sin hincapié, y ahora en adelante voy a hablar de literatura específicamente, no solo de, o sea, no de divulgación, o sea, si usted es un abogado y está haciendo un libro sobre derecho penal y su idea es que eso se publique para que se estudie en todas las universidades, es bien distinto a si usted lo que es un escritor que quiere hacer carrera como escritor y está escribiendo cuentos, novelas, crónicas, ficción, no ficción, pero digamos, está haciendo arte y lo que quiere es que su trabajo sea consumido por la mayor cantidad de público posible. Son oficios y miradas totalmente distintas. A partir de ahora voy a hablar exclusivamente de los escritores, pues los artistas, ¿no? De cómo funciona esto para los artistas. ¿Cuál es la diferencia entre el artista o el escritor que está haciendo, está creando pues su materia prima y está entregándolo a una editorial y quien está cultivando tomate? Bueno, que quien está cultivando tomate o está haciendo queso o está en la industria ganadera y tal, las distribuidoras o quien sea le pagan de una vez el producto. O sea, no he conocido a nadie, y digo fincas, no he conocido a nadie que diga que esté cosechando melón en el campo y digan, no, una vez que ese melón se venda en el supermercado, es que a mí me van a pagar. En cambio, con el libro sí pasa así. A ti te dicen, una vez que ese libro se vende, es que a ti te van a pagar. Entonces, eso genera ya una dinámica en cuanto al dinero, en cuanto a la opacidad, en cuanto a las posibilidades de corrupción e incluso en cuanto a cómo se valora esto dentro de un sistema de mercado que es bien particular. Sencillamente, pues un poco lo que estás diciendo. Bueno, claro, sí, que tiene pues más, no sé si más valor, pero por lo menos más importancia y más sentido, pues el tomate, que de alguna manera está ya más garantizado, entre comillas, la venta, que un producto artístico o que un libro, ¿no? Por más de que nos llenemos la boca hablando de que sí, que la cultura y que tal, y que todo esto es importante, la importancia de las cosas las termina midiendo la atención y el dinero. No solo el dinero que generan, sino el dinero que están dispuestos a invertir, ¿ok? Tengan en cuenta además que un escritor dentro del sistema de los artistas es entre comillas uno de los más baratos en términos de creación de materiales. O sea, un cineasta tiene que poner mucha plata, o generalmente la pone otras personas, pero digamos, conseguir que, o sea, hacer una película te cuesta 2 3 millones de dólares, una película de ficción sencilla, hacer un documental sencillo te cuesta 60 $60,000, $100,000, dependiendo del tipo de documental que estés haciendo. Por supuesto, una megaproducción ya te cuesta mucho más. Y eso, pues sacar eso de su bolsillo, de parte del autor, es muy difícil. En cambio, pues un escritor generalmente lo que tenemos es una laptop, una computadora y pues estar escribiendo ahí. Y eso es mucho más económico en términos de tecnología que hacer una película, que grabar un disco, que demanda también ir a un estudio de grabación, unos aparatos tecnológicos particulares, luego un proceso de curaduría particular, que ser un artista plástico, en fin. Entonces, creo que ya desde ahí hay una mirada, si se quiere, condescendiente de parte de la industria, como decir, bueno, ya, pero es que a ti tú no estás invirtiendo nada. Y bueno, sí, sí estoy invirtiendo tiempo, estoy invirtiendo energía y invertí además mucho tiempo de formación, porque además escribir bien no es algo que ocurra por combustión espontánea ni de la noche a la mañana, sino que implica muchas horas de lectura, muchas horas de ensayo y error, muchas horas de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, incluso en el caso de los músicos, que pasa lo mismo, pues que vas a cobrar a veces después de que el disco esté circulando o que esté en las plataformas. Generalmente yo hubo alguien que puso dinero para que ese disco se hiciera, sea el estudio de grabación, etcétera, y a veces pues hasta te pagaron tu tiempo para hacerlo. En la literatura es bien difícil que te paguen adelanto, bien, bien difícil. Tienes que hacer o un libro que se considere muy necesario por parte de la editorial. No sé, estamos en plena crisis de que no hay miel en Venezuela
un pueblito de Venezuela y por el motivo que sea, esa editorial se encarga de la divulgación sobre la naturaleza y tal, y quiere publicar un libro específicamente sobre por qué no hay miel. Se busca a la persona especialista o a la que mejor pueda hacer un trabajo de contar por qué no hay miel. Y bueno, ahí sí es probable que te paguen un adelanto o bueno, que sea ya un escritor o una escritora pues con mucha espalda, muy consagrado, o que ya haya demostrado que vende, que ya tengas otras ofertas editoriales de por medio, eh, y digan, no, bueno, sí, vamos a darle un adelanto porque yo quiero que Isabel Allende esté aquí, no que se vaya para otro lado, porque Isabel Allende, el libro sea bueno, malo, regular, como sea, garantiza que por lo menos solo con su nombre se va a vender 500.000 de ejemplares, por decir algo. Pero a la gran mayoría de las personas es muy difícil que les den algún adelanto. Entonces, estás en un circuito de producción en el cual el dinero es un bien que va a llegar de forma muy a cuentagotas o que es como una posibilidad, ni siquiera es algo que está garantizado. Y a esto además hay que sumarle la complejidad de si trabajas o publicas en países que no tienen una moneda dura, como el dólar o como el euro. ¿Por qué? Porque te pueden pagar, o sea, imagínate, te van a pagar un año después y a veces te pagan la cantidad que se ingresó exactamente. Esto probablemente mis amigos españoles, europeos, no lo entenderán del todo, pero todos los latinoamericanos sí, y más aquellos que viven en países con control cambiario. No es lo mismo que te paguen, por decir algo en Argentina, 30.000 pesos, o sea, que te digan, mira, en enero se vendió el libro en 20.000 pesos y aquí están estos 20.000 pesos, que te los paguen al día siguiente, a que te digan, yo ingresé 20.000 pesos en enero y te los estoy pagando exactamente el 10% de esos mismos 20.000 pesos un año después, porque ya el dinero se devaluó. Y esto es como un drama particular, especialmente en Latinoamérica, me estoy enfocando en la industria pues que más conozco. Entonces, bueno, aquí entramos en un ambiente pues bien complejo, bien salvaje, bien difícil de llevar adelante, con sus dificultades. Ahora bien, ¿qué pasa pues con la autopublicación? Y insisto, me estoy poniendo ahora, estoy hablando específicamente de los artistas, quienes están haciendo carrera como escritor. Hay todo un sistema de instituciones que se suponen que le ponen un sello de calidad o de aprobación a unas obras artísticas. Estos sellos, por supuesto, pueden ser acertados o no, tienen un margen de error y sobre todo en el ambiente del arte que es tan subjetivo, están sujetos a constante cambio. No es ni remotamente parecida la mirada ni la evaluación cualitativa hacia la literatura que había en el año 1850 a la que hay en el año 2026. Yo siempre hay varios ejemplos que vengo poniendo desde ese tiempo, pero bueno, uno, por ejemplo, es el de Stephen King, que hoy día está de moda pedir el Nobel para Stephen King, pero de Stephen King se denostó muchísimo durante todo el siglo XX desde que él apareció y hasta bien entrado el siglo, principios del siglo XXI. Ahora los autores consagrados piden el Nobel para Stephen King porque entienden o consideran que ha tenido una influencia cultural muy significativa. Ernest Hemingway, cuando empezaba a publicar, ustedes leen las críticas de Hemingway en su momento y lo consideraban literatura de vulgo, lo consideraban algo para la gente, para literatura de baja calidad. Pero bueno, Hemingway después se ganó el Nobel y entonces ya hoy día se considera como algo, una literatura de muchísima calidad. O sea, estas discusiones que existían, una discusión en el siglo XX de esto de alta cultura y baja cultura, eh, estas son unas categorías muy subjetivas, por más de que haya algún sustento lógico o muy razonado dentro de las academias y de las instituciones culturales. Lo que quiero decir es que eso va variando totalmente todo el tiempo. Cuando sale Bohemian Rhapsody de Queen, ya nos estamos viendo la música, la crítica lo apabulla y lo considera que es un desastre, que horrible lo que están haciendo. Y hoy día es considerada, pues bueno, una pieza de culto y fue una de las más exitosas y probablemente es la más reconocible, o una de las canciones más reconocibles de la que es una de las mejores bandas de todos los tiempos. Entonces, lo que hoy día se considera bueno, mañana se puede considerar malo dentro de estas mismas instituciones. Y en el medio, el público sencillamente está haciendo su vida, a la gente le gustan unas cosas, no le gustan otras. Pero ¿qué pasa? Que estas instituciones, eh, en países en los que funcionan, porque hay otros en los que sencillamente no funcionan o no existen, o están en versiones muy disminuidas, como puede ser el caso de Venezuela, pero bueno, esto ya es otra cosa.
Estas instituciones en teoría llevan estos productos culturales y estos libros a las manos de la gente. O sea, si hay cierto una editorial grande, una editorial prestigiosa que te aceptó el libro, ya te está diciendo, mira, este libro es valioso por algo. Y si a los críticos literarios les gusta que publican en ciertos tipos de revistas o en ciertas plataformas o tienen un nombre dentro del sistema cultural, así sea que ellos hagan divulgación a través de sus redes sociales, ellos se encargan de decir en sus plataformas, mira, a mí me llegó este libro de esta editorial grandísimo, de esta editorial importante, de esta editorial de culto, y a mí me gustó y lo amo, yo se los recomiendo a ustedes seguidores. Si el librero se lo leyó, le dice, mira, si esto está bueno, se lo va a recomendar a un lector. Entonces, es como funcionaría un poco, entre comillas, como el sello de garantía que, entre comillas, millas, da una institución como la universidad. Para ser artista no hay que tener un sello, un título universitario, un papel que diga tú eres artista, sino sencillamente hay que crear y que tu obra se defienda sola. Pero si tú vas a trabajar como médico, como odontólogo, como psicólogo, como ingeniero, las empresas buscan que haya, bueno, una institución que diga, mira, esta persona está preparada para ejercer. ¿Y cuál es esa institución? Generalmente la universidad. ¿Qué significa que tú te gradúes de médico? Bueno, que hay una institución que puede ser muy famosa o no, pero no sé, digamos, Harvard, que tiene todo este prestigio, dice, esta persona está capacitada para ejercer esto. Por supuesto, se puede haber equivocado la institución, pero la idea es que haya unos mecanismos de corrección continuos y que estén en un sistema de hacer esto lo más prolijo posible para garantizar que estén los mejores profesionales en el mercado. Ese sello de calidad lo ponen entre comillas ciertas instituciones en el términos del arte. Por ejemplo, los Oscar en el cine, que no son los premios más prestigiosos, son los premios más famosos. El León de Oro en Venecia, premios como el de San Sebastián, los festivales de cine de alguna manera están diciendo, hey, estas películas son buenas, véanlas. Y eso tiene un sello de aprobación muy importante dentro de un circuito cultural. Entonces, generalmente, ¿quién autopublica y quién autopublica sin tener trayectoria literaria en las espaldas? Porque no es lo mismo que a estas alturas de la vida vaya a publicar, autopublicar, no sé, Isabel Allende o Arturo Pérez Reverte o, no sé, quien sea, Chimamanda, que son escritores consagrados y que ya tienen lectores y que tienen, sobre los cuales estas instituciones culturales tienen una opinión y que al menos va a haber gente dentro de todas estas instituciones, universidades, revistas, etcétera, se van a dedicar a leer el libro para dar su opinión, a que autopublique un autor desconocido. Entonces, si quien autopublica es un autor desconocido para el sistema de aprobación o de corrección, etcétera, eh, estás como haciendo una carrera en paralelo, ¿ok? Que eso puede funcionar o no. ¿Qué implica o qué quiero decir con que puede funcionar o no? Bueno, depende de tus aspiraciones. Stephen King decía, y creo que lo dice en su maravilloso libro Mientras escribo, que es uno de los, yo solo recomiendo recomiendo muchos, y por ahí hay una nota de círculo amarillo en la que recomiendo varios, pero hay dos libros, o sea, si usted me pregunta, ¿qué puedo leer para aprender, entre comillas, a escribir? O yo quiero ser escritor, ¿cuáles son los decálogos de escritura que hay que leer? Yo solamente, o sea, hay dos que siempre digo, ostras, tú te lees estos dos y si estos son. O sea, con esto vas bien. De ahí para adelante suma los que tú quieres. Uno es Mientras escribo de Stephen King y el otro es Conversaciones con un joven novelista de Mario Vargas Llosa. Mientras escribo a Stephen King, él dice que él está claro que él no se va a ganar un Nobel, él está perfecto con eso, o sea, él no está escribiendo para la crítica ni para las instituciones que ponen y que valoran qué es lo que es bueno y qué es malo, sino que él está escribiendo para la gente, ¿ok? Él está escribiendo para el público. Bueno, está bien, eso es un objetivo perfectamente válido. Al mismo tiempo, hay gente que se dedica a escribir exclusivamente para las instituciones que ponen sellos de calidad. Y hay gente que no necesariamente va a ser muy famosa, pero está en un circuito de prestigio que es o más grande o más pequeño dependiendo del país en el que te muevas. En países como Alemania o como Francia son circuitos gigantescos de aprobación y de movilidad y que te ponen frente a lectores, pueden poner frente a miles, decenas de miles de lectores. En países como Venezuela, ese circuito son, y no estoy exagerando, probablemente unos 100, 200, 300 personas y poco más, ¿ok? Entonces eso depende del tamaño del país y no solamente del tamaño en términos demográficos, sino también del tamaño de la industria de la que estemos hablando. Por hacer un paralelismo con el cine,
Ustedes pueden ser un escritor o un artista que esté aspirando a ganar premios de festivales europeos o a ganar un Oscar, y eso tiene un público, o que esté aspirando a la taquilla y ya. O sea, unas películas como las que hace habitualmente Adam Sandler, allá de que él ha hecho otro tipo de películas también, pero digamos, las que hicieron más famoso a Adam Sandler, o películas como las que producen Marvel, o películas como las de Fast and Furious, no son películas que van a aspirar a ganar premios, no están diseñadas para eso, están diseñadas para impactar en una gran cantidad de personas y ser populares. Mientras que otro tipo de películas, como no sé, desde allá, por hablar de la película venezolana de Lorenzo Vigas que ganó el León de Oro en Venecia y fue la primera película en español en hacerlo, a películas como Sirat, que ahorita está de moda, no la he visto, espero verla pronto, películas como incluso The Sinners, que estuvo ahorita nominada a los Oscars, como una batalla tras otra, son películas diseñadas para los circuitos de premios, están aspirando a ganar premios. Generalmente, esto es importante también entenderlo, el público que está fuera o que no se ve afectado o tocado o algo en el que no permea las recomendaciones de los circuitos establecidos que ponen sellos de calidad es mucho más grande que el que sí. Salgan a la calle y pregúntenle a la gente quién es el director de X película o la directora. El 90% de la gente no sabe. O sea, esto es información para gente para frikis como nosotros o para gente pues muy, muy especializada. Quien escoge una película, el 90% de las personas que escoge qué va a ver en una plataforma de streaming o en el cine, no es consciente de si la película ganó o no ganó un Oscar, estuvo o no estuvo nominada al Oscar. Claro, ustedes me dirán, no, pero sí, esto es todas unas discusiones, en redes se forman unos trending topics, los Oscar y tal. Sí, claro, ya, pero ese público al que está llegando esa información representa apenas el 10% de la gente que ve cine, y representa apenas el 10 o el 5% de la taquilla mundial. Otra cosa es que el cine es una forma de arte tan grande, cuando hablo de cine me refiero no a ir al cine, sino a la película, tan grande y tan masiva que el circuito más privilegiado, más culto, el que se entera de los premios, es millones de personas. Pero pueden ser 2, 3, 4, 5, 10, no sé, 15 millones de personas. Pero es que, claro, las películas taquilleras venden tickets, o sea, 500 millones de tickets, o sea, es mucho. O no necesariamente tickets, venden streams también, porque a través de la piratería llegan a mucha gente. O sea, las películas de Marvel, por ejemplo, son muy, muy vistas. Y cuando digo muy, muy vistas, estoy hablando de centenas de millones de personas que las vieron o pirateadas o en el cine o en donde sea. Mientras que una película ganadora del Oscar probablemente llega a millones de visualizaciones en el momento en el que se publica, capaz con el tiempo va acumulando más. Entonces, estos son un poco como dos extremos, vamos a ponerlo así. Creo que hoy día, además, el arte se encuentra en una etapa del arte y la cultura en general, no tanto la política, pero bueno, en el que las fronteras se han diluido en todo. O sea, yo soy millennial, la verdad es que yo estoy entre la frontera entre los millennials y los centennials, pero mi cultura, por el momento en el que nacía, yo pasé los 30 años, es muy, muy, muy millennial y yo veo, por ejemplo, diferencias culturales y de la manera de entender las plataformas digitales y las nuevas tecnologías versus mi hermana, que sí es totalmente centennial, y ni se diga la gente que tiene menos de 20 años. Pero al mismo tiempo, también debo decir que me siento más relacionado con algunas cosas características de los centennials que con otras de los millennials que tienen más edad, que ya están en los 40 o que los pasaron, ¿no? Dicho todo esto, vivimos en una época, en unas generaciones, sobre todo los millennials para abajo, que es como muy, muy líquida, en términos de que las fronteras pues se borran, se diluyen, y estas etiquetas tienen cada vez menos sentido. En la música hay muchos ejemplos. Yo digo, suelo hablar bastante del caso de Catriel y Paco Amoroso porque me parecen que son brillantes y que son de los proyectos musicales y artísticos en general más interesantes que hay actualmente. Y porque además comparto generación con ellos, entonces me veo muy, muy identificado en lo que ellos están haciendo a nivel artístico, o sea, lo entiendo. Me gustará más otras cosas, hay otras vainas que me gustan menos, pero digamos, entiendo lo que están haciendo y veo
o sea, me siento parte generacionalmente de sus búsquedas y de su manera de encarar el oficio. Eh, ¿Qué género musical hacen? Hacen música y ya está. Que si le pongo más el foco, a Jorge Drexler hablaba hace poco en una entrevista de esto, ¿no? De cómo, por ejemplo, en España cuando te ponen el foco de cantautor, te tienes esa etiqueta y es bien difícil quitártela. Entonces se supone que hay una gente que se preocupaba más antes porque la música tuviera mejor letra que melodía o que otras cosas. Hoy día, o sea, todo está como muy mezclado. Y los grandes proyectos musicales, aunque hay algunos que sí mantienen, por supuesto, como un purismo relacionado, purismo en términos de las raíces de las que vienen, la mayoría son cada vez más contaminados, y no lo digo de manera peyorativa, sino que están como más llenos de diferentes referencias. Y bueno, hay muchas referencias top así, o sea, tú escuchas a Kendrick Lamar y ves influencias de todo tipo de hip hop, de diferentes tipos de música y de diferentes maneras de construir las letras, o sea, el tipo es innegable, la influencia de la literatura y de la poesía norteamericana en su manera de encarar el oficio. Eso es muy distinto a lo que sucedía con, por ejemplo, Will Smith cuando fue la primera persona en ganar un Grammy por rap. O muy distinto a lo que hacía, no sé, Snoop Dogg al principio. O sea, hoy día todo está como las fronteras están más diluidas. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que yo siento que la mayoría de los proyectos, volvamos a la literatura, no sé si la mayoría, pero que, o sea, no es tan categórico, no es como que tienen que ser, sí, a mí lo único que me interesa es que la universidad tal diga que mi libro es bueno, que los críticos digan que mi libro es bueno, ni a mí me da igual lo que digan estas instituciones o estos premios, yo lo que quiero es impactar a la gente, sino que hay muchas cosas que corren por el medio, ¿no? Y que pueden tener tanto esa evaluación positiva de las instituciones como ser absurdamente populares. A lo mejor no al nivel de lo más popular de ese momento, pero sí pues con romper el techo de lo que se considera éxito dentro del sistema de evaluación de estas instituciones, el techo en términos numéricos, ¿no? Y también la realidad es que la mayoría de los escritores que están empezando, los escritores noveles, o que no necesariamente puede que no estén empezando, pero que no tienen un prestigio ya consolidado o no es muy claro el espacio que ocupan dentro de la industria, sencillamente están tratando de abrirse una puerta y a ver dónde encajo. O sea, el sistema es tan difícil, tan salvaje y tan complicado de tener validación, sea de una institución o sea de la gente, y cada vez está todo tan masificado en términos de posibilidades de acceso a la cultura y al arte. O sea, pueden piratear casi cualquier cosa en segundos y si a cualquiera de los que está en el chat en este momento yo les recomiendo, no sé, eh, Ojos Azules de Toni Morrison, que es una novela maravillosa, eh, lo pueden comprar ya mismo. Es más, mientras están escuchando esto, posiblemente hay gente que está entrando a Amazon a comprarlo y quien no tiene plata probablemente está entrando a su plataforma de pirateo favorita y lo está descargando. Así es rápido y directo es todo. Entonces esto hace que quienes no tienen un nombre, quienes no tienen reconocimiento, sea muy difícil entrar dentro del circuito de lecturas de las personas y yo creo que no, ya no es tan así como no, yo lo que estoy es persiguiendo exclusivamente el reconocimiento de las instituciones, yo estoy persiguiendo exclusivamente lectores, sino yo quiero estar, o sea, yo quiero tener algo, que sea dinero, reconocimiento, lo que sea, o sea, quiero ocupar un espacio dentro de esta industria. Y eso ya es muy difícil. Eh, Creo que la mayoría, de hecho, de los escritores ni siquiera es una decisión consciente, sino sencillamente pasa. O sea, van trabajando, se ocupan de hacer cosas y resulta que su obra impacta más en los lectores que en los críticos y hay críticos que dicen que es horrible o impacta más en los críticos que en la gente o impacta en ambos, o sea, es algo como que sucede. Mientras que hay otros que, bueno, sí pueden estar muy conscientemente tratando de ocupar todos los espacios posibles el cual es mi caso específicamente. O sea, y yo he ido a dar charlas y he ido a firmar libros, tanto a bares, a tascas, a colegios, a universidades. Y mis libros, pues, y las cosas que yo publico, las ha leído gente de circuitos que ponen aprobaciones y estoy en el circuito de premios y he ganado premios y de revistas que tienen un nombre y tal, como cierto tipo de textos también han aparecido, pues los he publicado directamente en redes sociales o los he adaptado a redes sociales y eso me ha permitido llegar a más gente. O sea,
mi intención es ocupar la mayor cantidad de espacios que me sea posible dentro de mis recursos humanos y también dentro de pues, lo que me permitan los contratos y los acuerdos legales a los que voy llegando en la medida en la que mi carrera va avanzando. Entonces no es algo tan puro necesariamente como que sí, tengo que ser o Rápido y Furioso que está 100% diseñado para la gente y que cada película va a ser fanservice, o una película que tiene muy pocas visualizaciones, pero que está aspirando a ganarse un premio, un Oscar, un León de Oro para ver si el dinero que se genera a través de ahí paga un poquito las cuentas o ni siquiera paga las cuentas, sino que le permite al realizador o la realizadora seguir haciendo carreras, que te hagan hacer otra película. Me lo terminé. Recuerden, quien adivine que sea lo que sea que haya estado tomando, Lisandro Samuel les regala un libro directamente. Eso lo dejan en los comentarios, lo ponen por aquí en el chat, en YouTube, en Substack, en donde sea que se publique todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿publicar o no? Autopublicar o no. Miren, insisto, depende muchísimo, muchísimo de ustedes, de sus posibilidades y de sus intereses y del momento de su carrera en el que estén. Porque yo siento que no es una decisión, además que no es como una decisión totalmente definitiva, que también puede ser mixta. De hecho, hay muchos casos de gente que ha autopublicado y eso les sirvió para luego entrar en el servicio, en el sistema de editoriales tradicionales. Un caso reciente, bien interesante, es el de Custodio, el escritor español que había autopublicado toda su vida y por una serie de circunstancias bien rocambolescas terminó, perdón, protagonizando un episodio de La Revuelta del programa de comedia de España, el que les hablaba hace rato. Y la revuelta tiene alcance, o sea, la revuelta te vuelve popular si haces bien las cosas ahí. Es un programa con mucha influencia en la gente. O sea, lo ven muchas personas, millones de personas. Y su participación fue tan divertida y tan conmovedora que, bueno, nada, Planeta se dio cuenta, hey, aquí hay algo, y Planeta reeditó todos sus libros y compró los derechos de sus libros. Y ahora, después de ser un autor autopublicado, que él mismo vendía sus libros, o sea, o estaban en Amazon o él los había mandado a imprimir y se los vendía a la gente a la que conocía o los dejaba directamente en ciertas librerías, ahora publicar con un gigante editorial que le permitió ponerse, competir en las listas de ventas dentro de España con autores súper ventas como Dan Brown, por ejemplo. Y esto es totalmente real y pueden buscar el caso de Custodio. Entonces no es como que hay un camino único o tienen que ser una postura eh, 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 eso, pues tradicional. Hay otros casos como el de, no sé, Hernán Casiari, que venía de publicar en sistemas tradicionales, en editoriales tradicionales, y en algún momento dijo, bueno, estoy cansado, no me gustan este tipo de acuerdos, no me gusta la manera en la que esta gente está llevando adelante el oficio, me fastidia la opacidad y yo siento que yo lo puedo hacer mejor, entonces él empieza a autopublicar y luego pues termina montando su propio proyecto, su propio emprendimiento, su propia empresa, no sé cómo decirlo, y pone sus libros ahí a la venta. Entonces, él hizo como un camino contrario, con la ventaja de que ya él tenía el sistema de el sello de aprobación de que esto es de calidad. Lo tenía tanto de los lectores, porque siempre fue muy leído, y esa atención que le generaba en los lectores en Internet le permitió después publicar en sitios como El País de España, van a aparecer en shows nocturnos como Late Night Show, no, Leitmotiv, creo que se llama, el show español, y que los editoriales se interesaran en él y luego él decidió pues, volver a, no, yo voy más bien a autopublicar o a crear un sello editorial y publicar mis libros bajo este paraguas. Entonces, bueno, depende mucho de sus intereses, de lo que estén buscando, de lo que quieran hacer, etcétera. Algunos tips para entender un poquito más esto y ya me voy despidiendo porque, joder, porque cuánto tiempo vamos a estar hablando aquí frente a la cámara. Uno, yo creo que ya a estas alturas cada uno puede haber ido sacando sus propias conclusiones, ¿no? Pero uno, si van a autopublicar, estén empezando o no estén empezando, tengan recorrido o no tengan recorrido, contraten profesionales que los ayuden. O sea, no hagan todo ustedes mismos, ni porque se sientan la persona más brillante del mundo. Estoy hablando tanto en términos técnicos del libro, de hacer el objeto, como en términos de la calidad literaria. O sea, si usted sea un escritor muy consagrado, contrate un editor, contrate un corrector, contrate a alguien que le lleve la contraria.
Esto siempre es súper importante. O sea, alguien que tenga la capacidad de decirle, así sea su amigo o un editor de confianza, lo que sea, esto no está bien, o esto yo creo que hay que mejorarlo, o mi opinión es esta, ¿ok? Contraten un buen corrector, contraten diagramador, eh, contraten buenos diseñadores, ¿ok? Y luego, y esto sí es indispensable, tienen que entender, o sea, sus habilidades tienen que ir, sus skills tienen que ir más allá de la creación artística y pues tener las skills de negocios, de saber cómo, de marketing, de saber de venta, de saber de producción, de saber todas estas cosas. Porque si no, el libro va a entrar en un sistema, o sea, en un mar en el que se está autopublicando cada vez más, más, más y más, porque hay algo de lo que no hemos hablado, que es la inteligencia artificial, que está haciendo que haya personas que estén escribiendo, entre comillas, con servicio de inteligencia artificial, decenas de libros al día. O sea, y en Amazon se están publicando millones de libros hechos con inteligencia artificial, obviamente con una calidad hoy día dudosa, porque los sistemas de inteligencia artificial todavía no escriben bien, y digo todavía porque el ritmo que va seguramente lo harán. Em, entonces, es muy difícil, o sea, es un océano muy grande, es muy difícil tener 3, 4, 5 personas que te presten atención, porque todo el mundo está súper hiperestimulado, todo el mundo está con una lista de series y de libros por leer larguísima, con una lista de películas por ver, de música, y en el medio de eso está la vida. Estoy hablando en español, eso significa que mi mercado principal es el hispano y el mercado hispano es un mercado grande porque hay mucha gente que habla en español, pero es un mercado muy precarizado en el que los libros no circulan con tanta facilidad de un país a otro en Latinoamérica, y en el que hay mucha desigualdad. La mayor parte del público hispano está en Latinoamérica y Latinoamérica es un continente muy, muy desigual. Insisto, países como Francia o Alemania, me imagino que Suecia, el circuito literario funciona distinto, pero aquí en Latinoamérica, indistintamente del país del que hablemos, la clase media a secas pasa muchas horas trabajando. Y si tú pasas muchas horas trabajando al día, más de 8 horas, 9, 10, 11 horas, y a eso le sumas que además posiblemente tienes familia, eh, padre, madre, hijos, hermanos, pareja, y pues bueno, también tienes que cuidarte en la salud, entonces, ajá, tienes que hacer ejercicio, tienes que descansar y tal, tienes muy poquitas horas al día para leer. Una persona normal, eh, que es muy aficionada a los libros, se lee 10 libros al año, 11 libros al año. Una persona que está muy decidida a leer probablemente pase la cifra de los 20. Una persona que le interesa, sí, lee un poquito, pero también me interesan otras cosas, se leen 5 4 libros al año y luego pues hay gente que no lee nada. Entonces, claro, imagínense, si, y yo conozco gente que leyó mucho y que lee mucho, o sea, que no sé, sobre todo entre su adolescencia, desde su niñez a sus 30 años, digamos, leyó montones de libros y hoy día tiene tiempo para leerse un máximo de 9 libros al año. Y generalmente esos 9 libros son de autores que ya tiene seleccionados. Y aquí estamos hablando de lectores y de gente que lee de verdad. Entrar en la agenda de esa persona siendo nuevo es muy complicado, es muy difícil, y incluso para autores consagrados. De hecho, si se dan cuenta, los productos artísticos eh, que impactan en el público suelen tener un fandom mayor entre la gente joven. ¿Por qué? Porque es la que tiene más tiempo para consumir cosas. Entonces, no sé, yo siempre digo que soy un tipo de mi época y yo estoy siempre muy pendiente de la cultura contemporánea, por supuesto, de los clásicos y todo eso lo he estudiado, pero a mí me estimula mucho lo contemporáneo. Y no sé, mi cuentista favorita es Samantha Schweblin. Mi escritora, mi segunda escritora favorita, la primera es Vargas Llosa, la segunda es Chimamanda. Eh, Estoy muy pendiente de lo que se hace todo el tiempo. No sé, me encantan los libros de Eduardo Sacheri, de J.S. de Cosby. Eh, entonces estoy muy pendiente de lo que se está haciendo ahorita. Pero ese soy yo y eso es también, la literatura es mi trabajo, no solamente mi pasión. Hace poco estaba hablando con alguien que tiene 50 y pico de años y su conexión con la literatura contemporánea es más endeble que la mía, aunque lee muchísimo. Pero bueno, claro, está leyendo mucha literatura que se produjo en el del siglo XX para atrás, lo cual también pues
es altísima, infinita. Entonces, escritores súper consagrados hoy día, pues como Samantha Schweblin, están aspirando sobre todo a tener un fandom grande entre un público pues joven. ¿Por qué? Porque es un tema sencillamente de tiempo y de que es más fácil que a los 20 años te impacte o te enamores de un escritor que a los 50 o a los 60 porque ya has escogido la mayoría de las personas qué es lo que les gusta y lo que no. Y eso es dramáticamente más visto todavía con la música. O sea, es increíble la cantidad de personas que solo escucha la música que disfrutó a sus 20. De hecho, hay hay quienes opinan que tus gustos musicales se forman de entre tus 10 años y tus 25 años. Y la gente se queda ahí. O sea, todo lo que viene después o no conecta con ellos o no, o a veces hasta lo desechan. No, eso es horrible. Y dicen lo mismo que decían sus padres de ellos, de la música que ellos escuchaban cuando ellos eran adolescentes, ¿no? Es sencillamente un tema de qué es lo que te marca en una etapa de tu vida, el tiempo que tienes, el hambre, la disposición de ciertos momentos de tu vida a escuchar X cantidad de cosas, etcétera. O sea, tienes que haber o ser de una cultura muy abierta o estar con un ejercicio muy consciente de querer estar en la contemporaneidad. Porque bueno, el tiempo pasa y las canciones dejan su huella y los libros y siempre es más fácil escuchar y volver a escuchar esos proyectos musicales que te marcaron en tu juventud que tratar de acercarte a los cambios de mercado, a los cambios culturales, a los cambios de época y a los cambios de sonido, ¿no? Entonces eso mismo pasa también con la literatura. Entonces es cada vez más difícil entrar en el tiempo, en la agenda de las personas, ¿no? Eh, entonces, bueno, volviendo al tema, si van a autopublicar, asegúrense de tener un equipo de gente que los ayude a que el producto artístico quede con la mayor calidad posible y que el objeto libro, sea un objeto en papel o sea un objeto en digital o ambos, esté hecho de la mejor manera mm, posible, ¿no? O sea, lo más amigable para el futuro lector. Y tienen que tener skills y habilidades para saberse mover en el circuito. Si vas a publicar con unas editoriales tradicionales, en un mundo idóneo tendrían que tener un agente, que sea alguien que los protege, pero eso en el circuito latinoamericano es prácticamente inexistente y tienen que tener ya como un nombre muy, muy alto para tener buenos agentes. También podemos estar aquí, hacer un live directamente sobre todas las estafas que hay detrás del mundo de los agentes literarios, pero eso es otra historia. Si no tienen a alguien preparado, pues que negocie por ustedes. Bueno, lo ideal es que también pues se documenten y sepan y entiendan cómo funciona el mercado. Y ahí sí, de una, creo yo, tienen que estar haciendo carrera como escritores en los sistemas tradicionales. ¿Qué significa esto? Que si, no sé, tú solamente vas a autopublicar o lo que quieres es impactar en la gente, tú puedes estar trabajando pensando solo en la calidad de tu obra y ya está, sin que te importen otro tipo de criterios. Si tu aspiración es entrar a ciertos circuitos de validación, eh, bueno, tienes que pensar también primero en cómo conocer a esos editores, porque se los digo de una, o sea, si ustedes mandan un libro a una editorial, la que sea, sin conocer a nadie dentro de esa editorial, hay 0,01% de probabilidades de que les paren bola. O sea, la mayoría de los editores están colapsados de textos y están colapsados de cosas que leer y están subpagados y no tienen tiempo para leer algo de alguien totalmente desconocido. No pierdan su tiempo enviando manuscritos por ahí a listas de editoriales. No los van a leer. Habrá alguien que me diga, no, pero a mí sí me leyeron. Ok, chévere. Hay un porcentaje muy pequeñito de gente al que le pasa, pero el 99% de las personas no los van a leer porque todos están subpagados y, en fin, o sea, tienen que conocer a alguien dentro de esa editorial, un escritor, o llegar con un sello de recomendación, o que por lo menos la carta que le escriban con el libro diga, hey, esto se acaba de ganar esta serie de premios, o sea, tienen que llegar con algún tipo de lobby para que les presten un mínimo de atención. Entonces, bueno, tienen que saber a quién van a conocer y luego sí, bueno, tienen que tener pues la aspiración también de publicar en ciertos tipos de sitios, de revistas, de ganar ciertos premios. Y estos son sistemas salvajes, o sea, salvajes en términos de hay espacios para muy, 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 muy poquitos. Tengan en cuenta que un premio, o sea, si es el premio de novela y el premio de novela se postula, Los Detectives Salvajes, Conversación en la Catedral, Cien Años de Soledad, eh, y dan, o sea, es uno solo el que va a ganar.
y yo les acabo de nombrar tres de las novelas más importantes de la historia de Latinoamérica, pero no pueden ganar los tres al mismo tiempo, o sea, el premio es uno. Entonces va a ser uno el que se lo va a llevar, así estén esos tres con esa calidad literaria. Entonces también es un ejercicio de paciencia, es un ejercicio muy parecido al de ser un deportista de alto rendimiento en términos de, uy, tener que estar ahí presentándose, compitiendo, saliendo, buscando, haciendo lobbies, tratando de entrar, etcétera. Y como les digo, pues bueno, hay un camino medio en el que evidentemente pues pueden estar haciendo ambas cosas en paralelo, pueden estar ocupándose del público, de llegar a la gente y de aprovechar las tecnologías de su tiempo y al mismo tiempo estar creando también para aparecer en revistas, ganar premios, etcétera. En el medio de todo esto hay algo, primero hay algo que es ya evidente. Esto es una industria de paciencia. Es una industria en la que tener éxito en términos cuantitativos y cualitativos es algo que le pasa a un porcentaje muy, muy, muy pequeñito de gente. O sea, cada vez que usted dice, sea quien sea que me esté escuchando, yo quiero ser escritor, yo quiero vivir de las regalías de los libros o quiero ser reconocido como escritor, suena exactamente igual e implica exactamente lo mismo que cuando su hijo, si es que algunos tienen hijos, o cuando escuchan a un joven de 10 años decir, yo quiero jugar en el Real Madrid, yo quiero ser un jugador de la NBA, yo quiero ser un tenista profesional, yo quiero ser un actor de Hollywood. Exactamente igual. Suena exactamente igual y supone el mismo nivel de dificultad en términos estadísticos, ¿ok? Y esto tienen que tenerlo claro de entrada porque es algo en lo que hay poquito reconocimiento, mucha gente queriendo entrar, poquito dinero, mucha gente queriendo ganar dinero y mucho, o sea, son ambientes muy competitivos. Y esto aplica tanto si va a autopublicar, si va a publicar en sistemas tradicionales. O sea, sencillamente conseguir algo de atención y algo de dinero es muy, 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 muy difícil. Sostenerse en el tiempo es muy difícil. Entonces, si no lo encaran con ese temperamento, con ese temple, con esa tosudez, incluso con esa arrogancia, con la misma arrogancia con la que el chico de o la chica de 10 años dice, yo quiero jugar en el Manchester City o en el Manchester United, van a sufrir. Este otro también va a sufrir, ¿no? Pero digo, es como que, porque es que se ve que ni siquiera están preparados para entrar a una industria que es muy, 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 muy salvaje y en la que no se están dando cuenta de lo competitivo y lo realmente difícil que es lograr algo. Y probablemente tampoco van a tener la capacidad de valorar las cosas así sean pequeñas que logren, ¿no? Eso por un lado. Eh, bueno, eso, tienen que tener tosudez, tienen que tener paciencia, o perder la paciencia, como dice un amigo mío, pero sí tener mucha tosudez. Por el otro, hay algo de lo que no hemos hablado, y este no es el espacio para eso, porque ya este live está muy largo, pero bueno, está el asunto de las editoriales que cobran por publicar. Aquí yo pongo un asterisco porque para mí cuando tú cobras por publicar, más que una editorial, eres un sistema de publicación. Eh, bueno, salvo que tengas un modelo distinto en el que esta persona esté invirtiendo y te esté contratando a ti, no sé, hay muchos matices ahí que ya demandarían solo un stream para eso. Eh, hay también todo un mundo en ese mercado, hay también todo un asunto de muchas estafas, etcétera. Yo, y aquí sí me hago un poquito cargo de las palabras de lo que, o sea, en todo me hago cargo de lo que digo, pero aquí es una opinión que digo, puede generar algún tipo de fastidio entre algunos amigos que tengo en el circuito, pero bueno, es mi opinión, solamente mi opinión, mi mirada y podemos no estar de acuerdo. Mi perspectiva es, si vas a buscar una organización, una empresa que te publique el libro, o sea, vas a publicar con una editorial, la editorial debería encargarse, debería invertir en el libro, debería poner dinero para que se haga el libro, debería encargarse de la distribución y debería encargarse del marketing. No siempre se cumplen las tres. A veces no puedes escoger, a veces sencillamente la editorial te está pagando el libro y si te está pagando el libro, bueno, y tú eres un autor desconocido, tú dices, sí, vamos para adelante aunque esto no se vaya a mercadear. Y bueno, y si estás haciendo carrera como escritor, a lo mejor los 5 primeros libros los estás haciendo sin quererlo, lo que voy a decir es durísimo, pero en términos de industria funciona así, para que no los lea nadie, o los lean 10 15 personas con la expectativa de que eso te permita subir escalones para que el libro número 8
si puede entrar en una buena editorial o ganar un buen premio y sea el que realmente lea. Esta industria es así de salvaje. Pero bueno, si vas a buscar a alguien que te publique, debería tener en cuenta que estas tres cosas debería hacerlo ese sistema, ¿no? Y si no, por lo menos que esto entre en la conversación. Este, y por supuesto, bueno, nada, contratos y etcétera. Si eso no se cumple, las tres cosas, o al menos la mayoría de esas tres cosas, mi recomendación es autopublica. Este, pero yo he visto gente que paga, le paga a las editoriales para que los publiquen e incluso tienen como un contrato de regalías. Y es como, bueno, si tú pagaste, tú deberías ser dueño de todo ese dinero, de lo que se ingrese ahí, o en todo caso, pagarle un servicio a esta gente. Ah, es que la editorial te está haciendo el marketing. Ok, entonces, claro, la editorial debería quedarse con un porcentaje, pero es que yo, de verdad, conozco mucha gente que ha pagado para que las publiquen, no les distribuyen el libro, no les hacen marketing y bueno, nada, luego les dan unas cajas de libros o le dicen, bueno, sí, te lo vamos a distribuir, pero tú vas a cobrar un porcentaje como autor de estos libros, que es un 10%, y todas esas cosas a mí me parece que no tienen sentido. O sea, para mí es como, ahí sí siento 100% que es mejor autopublicar. Este, que es mejor autopublicar y pues hacer tu carrera, al menos con ese libro en particular, pues por tu lado. Para que las cosas se lean y para que los productos culturales y para que un libro llegue a las manos de otra persona o a la tablet o al Kindle de otra persona, hace falta tres cosas. Dinero, curaduría, curaduría y producción, digamos, y marketing. Si tú te tienes que encargar de las tres cosas, hazlo tú, me parece. O sea, hazlo por ti mismo. Eh, el chiste de publicar en una editorial es que la editorial se va a encargar de esas tres cosas que en teoría pues tiene una mayor capacidad de llegar para ello. O sea, así tú estés haciendo tu propio trabajo con tu tener audiencia y todo esto, las posibilidades que tiene una editorial gigantesca como Planeta, si de verdad se enamoró y va a invertir en tu libro, de hacer que tu libro llegue a una cantidad de países altísima y una cantidad de audiencia altísima, no se van a comparar con las que tienes tú. Oye, salvo que seas millonario, que seas una persona muy particular en términos de dinero y de poder, pero aún siendo un rockstar de las redes sociales, alguien que tenga, no sé, 1 millón de seguidores en tus redes sociales, las posibilidades de invertir y que te vaya muy bien económicamente en la vida, las posibilidades que tiene Planeta de ponerte en menos de un mes en centenas de miles de librerías, en cientos de países y de negociar contratos para que te traduzcan a 50 idiomas y para que se haga una película y todo eso, no las tienes tú, porque es que además ya ahí hay acuerdos con productoras, hay acuerdos con distribuidoras, o sea, hay toda una empresa montada. Por eso es que en teoría uno busca, no solamente por el sello de aprobación, por eso es que en teoría bueno, claro, uno busca publicar con ciertas editoriales y ahí es donde tiene sentido también, pues, que te quedes con el 10% de las ventas de cada libro. Porque tú dices, bueno, sí, hay gente que dice, solo el 10%, claro, consigue tú las posibilidades de distribución de Planeta, consigue tú las posibilidades de, digo Planeta por decir una grande, Penguin Random House, etcétera, Alfaguara, no sé, Anagrama, que tienen ellos. Que ojo, tampoco significa que ellos pongan todo esto a la disposición de todos los autores y de todos sus libros. Estoy poniendo en el caso de que seas un consentido de esa editorial y de ese ahí tiene pues muchísimo sentido. Pero si estás publicando con alguien que no va a salir a vender el libro, que no lo va a promocionar, que te va a pagar unas regalías bajas en las que tú tienes que encargarte de la mayor parte del proceso, en la que tú tienes que buscar diseñadores y cosas así, es como autopublica. O sea, cuidadito con esa trampa, diría yo. Pero bueno, esta es solo mi opinión. Yo a la hora de despedirnos, mucho rato hablando, gracias a todos los que me soportaron hasta acá, gracias a todos los que me van a soportar cuando vean esto en YouTube, en Substack, etcétera. Saquen cada uno sus propias conclusiones, construya cada uno su camino. En lo particular, creo que esto se ve a lo largo de toda la charla. No tengo ningún prejuicio ni a favor ni en contra, ni de la autopublicación ni de la publicación tradicional. Como artista, como escritor, yo creo que sencillamente cada uno tiene que hacer lo necesario para que su obra
tenga la mayor relevancia posible, sea lo que sea que eso signifique y sea lo que sea que eso implique, dependiendo de la obra en particular y de los intereses creativos de cada uno. Y que cada uno pues debe construir su camino como quiera y como pueda, porque muchas veces es sencillamente las oportunidades que te van apareciendo, cuáles tomas y cuáles no. Así que, bueno, sí, es un sistema bastante complejo, un sistema bien difícil. Publicar, autopublicar, sí o no, depende, decían ustedes. Los quiero mucho, gracias por soportarme, gracias por llegar hasta aquí. Besos y abrazos a todos, nos vemos en una semana. Chaito.